Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Bienvenidos a una edición de la consulta de MCA, de la cual les debía, por supuesto, primero que nada, unas pequeñas disculpas, pues todos los que nos ven cada semana se han quejado verdaderamente de una manera muy sincera por algunos programas repetidos que hemos estado pasando, por situaciones familiares, pues he debido de ausentarme, pero estoy muy agradecida de esas quejas porque se nota que verdaderamente aprovechan y aman y de verdad que consumen este contenido con mucha fe y con mucho amor. Así es que de verdad, de primero que nada, muy agradecida. Esta semana tenemos un programa interesante con el doctor Miguel Núñez, quien en 2 o 3 ocasiones nos ha acompañado en este espacio. Bienvenido, doctor, infectólogo internista, reconocido en nuestro país por todo su manejo con esta pandemia. Bienvenido, doctor. Gracias, Erika. Un placer poder acompañarte otra vez y poder ayudar a la audiencia que le sigue semana tras semana. Agradecemos de nuevo por eso, porque por especialistas como usted es que realmente las personas pueden acoger esta información de una manera confiable. Y precisamente, doctor, porque desde que empezó la pandemia es que hemos estado en esta virtualidad que se mantiene y se sostiene hasta sabrá Dios cuándo. Nosotros hemos estado desde el principio hablando sobre el COVID, que si las variantes, que si las vacunas, que si complicaciones y diferentes etapas de la enfermedad, diferentes aprendizajes que tanto nosotros como pacientes, como también como médicos hemos podido ir aprendiendo sobre la marcha. En esta oportunidad, ya a fines del año 2021, hablemos de una entidad que no hemos discutido en este programa y es lo que se llama COVID persistente o long COVID en inglés, que significa COVID largo. Muchas personas dicen, a mí este COVID me ha durado 3 meses. ¿Significa eso, doctor, que esas personas que siguen dando PCR positivos son los que caen dentro de esta categoría? ¿O realmente el long COVID o COVID persistente tiene alguna otra forma de caracterizarse para nosotros poder definir este nuevo concepto y entonces hablar a nuestra audiencia sobre esta situación? Bueno, que ha sido definido, ¿verdad? Como mencionas, como long COVID o COVID largo, ha sido dividido en tres. La parte aguda o aguda yo diría que es el vocabulario, sería aquellos que tienen síntomas por un mes. El COVID intermedio sería de 2 meses a 5 meses. Y luego el COVID largo o long COVID sería aquellos que tienen síntomas de 6 meses y más. Entonces, con relación al PCR, realmente el PCR pudiera mantenerse positivo por un tiempo prolongado, pero no son estos pacientes los que necesariamente nos están dando long COVID o COVID largo. El PCR puede estar positivo de manera no indefinida, pero por razones que no corresponden verdaderamente a un COVID persistente, sino porque son trocitos del ARN que se quedan en las secreciones respiratorias. Y como la PCR es una prueba de amplificación del ARN, sufre de 37 a 40 ciclos de amplificación, cualquier pedacito de ARN que se quede por ahí es amplificado y te da entonces ya un falso positivo. Esa es la razón por la que se habla ya en Estados Unidos, tenemos un tiempo viéndolo así, que después de 10 días del paciente estar asintomático, ya para el día 11 ese paciente no es contagioso, independientemente del resultado de la PCR, a pesar de que muchos no lo continúan viendo de esa manera. Pero esa es la realidad. Entonces, long COVID se refiere a ese grupo de pacientes que pudiera ser de manera intermedia, 2 a 5 meses, larga, 6 meses o más, o corta en los primeros 30 días. Bueno, es terrible pensar entonces que yo puedo tener un COVID por más de 6 meses. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas que caracterizan a este paciente? ¿Cómo una persona podría ubicarse dentro de este parámetro? Porque como usted dice, después de los 10 días ya yo no tengo ningún riesgo de contagio, pero si tengo 6 meses con los síntomas, ¿qué es lo que está pasando y cuáles son esos síntomas que persisten? ¿Es la tos? ¿Es la fiebre? ¿Qué es lo que persiste? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Porque ya el paciente no tiene COVID per se, por eso es que a pesar de que se llama long COVID, en realidad lo que el paciente tiene es un síndrome post-COVID. Ya el COVID pasó
Lo que nos quedan son las secuelas, como cuando tú tienes un huracán que pasa por una ciudad y te deja mucho daño. El huracán se fue y los daños persisten. Bueno, hay una serie de controversias que han surgido recientemente, tan reciente como la última semana, porque la revista oficial de la Asociación Médica Americana, JAMA, acaba de publicar un estudio hecho con múltiples artículos, 2.100 artículos, 253 a 255.000 pacientes revisados, de los cuales 177.000 estuvieron internos. Y entonces ellos reportan una serie de sintomatología con diferentes órganos. Sin embargo, Francia no tardó para hablar de que con relación a los pacientes de ese estudio publicado, que tiene que ver con ellos, de acuerdo a sus revisiones, realmente solamente uno de unos 500 pacientes o algo así, solamente uno realmente tenía como algo objetivo para poderlo achacar a COVID propiamente dicho, porque muchos pacientes que se estaban quejando de síntomas de COVID o post-COVID no tenían anticuerpos circulantes. Es que de manera que no pudieron comprobar que realmente esos pacientes se infectaron con COVID. Pero de los síntomas, ¿verdad?, que este artículo menciona, están divididos por sistema neurológico, la salud mental, la parte cardiológica, pulmonar, funcionamiento físico. Entonces, en términos neurológicos, dolor de cabeza, falta de concentración, pérdida de la memoria, esos fueron los factores principales, mareos en algunos pacientes. Esos fueron los factores principales o síntomas principales que fueron reportados. Y así pudiéramos ir bajando sistema por sistema. Bueno, el mismo pérdida del gusto y del olfato. La mayoría de los pacientes de corta duración, pero hay pacientes que se han quedado de manera permanente afectados. El nervio olfatorio es el 12 pares craneales. El número 1 es el nervio olfatorio, es el que se afecta cuando se va el olfato. Cuando se va el gusto, bueno, hay 3 nervios involucrados en la pérdida del gusto. Está el nervio facial, que es el par número 7, está el nervio gloso, que es el par número 9, y está el nervio vago, que es el par número 10, que pudieran terminar dando al traste con el gusto y o el olfato de manera permanente. El virus tiene un neurotropismo, eso es una afinidad por las células nerviosas. Okay. No está claro cuál es la razón de ese neurotropismo. De manera que me voy a detener ahí para no hacer un monólogo de esto y poder seguir conversando acerca de esta variedad de síntomas que el paciente puede experimentar después del COVID. Pero creo que la terminología long COVID probablemente no es adecuada, porque no es que el paciente siga teniendo COVID, es un post-COVID. Es un síndrome post-COVID, como usted dice, un conglomerado de manifestaciones que se relacionan con un periodo posterior así al padecimiento de la enfermedad como tal. Exacto, por un virus que pudo afectar diferentes órganos. Hay pacientes que se quejan de palpitaciones y dolor torácico. Ahora, en este estudio que te acabo de mencionar, que apenas acaba de salir, a más de 250.000 pacientes, la incidencia de infartos fue muy bajita y la incidencia de fallo cardíaco por igual, a pesar de cosas que se han reportado en otros estudios. Lo que sí el paciente reportó mucho fue palpitaciones y dolor torácico. Al mismo tiempo, en términos de salud mental, ansiedad y depresión fueron las 2 cosas principales. Y en mi propia experiencia, yo creo que mucho de lo que el paciente experimenta es algo más, cuando digo mental, no quiero decir que no es real, sino que el paciente siente mucha aprensión, mucha ansiedad, algunos síntomas depresivos, por todo lo que esto representó para ellos, más humor, ¿verdad?, continuamente de lo que ven y leen en las redes sociales. Entonces, como que está habiendo una dificultad en diferenciar los síntomas objetivos que corresponden a verdaderos daños que continúan versus los síntomas subjetivos de pacientes que piensan que continúan con problemas, pero que en realidad es más su ansiedad y su depresión. Wow, mire, yo le voy a decir algo para irnos a una primera pausa. No hay nada más real
que la salud mental. Vámonos a Así una es. primera pausa y volvemos con más de la consulta de MCA. El presidente Abinader inauguró el puente sobre el arroyo Los Charcos, que comunica Las Yayas y Padre Las Casas en la provincia de Azua. También el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Punta Rusia-Villa Elisa a un costo de más de 800 millones de pesos. La vía enlaza las provincias de Puerto Plata y Montecristi con una longitud de 23 kilómetros. Con estas obras, el gobierno procura mejorar la calidad de vida de la gente, trabajando por el desarrollo integral de las comunidades. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, de nuevo muy agradecidos por la sintonía cada semana. Estoy muy bien acompañada virtualmente del doctor Miguel Núñez, infectólogo, hablando sobre COVID persistente o long COVID, COVID largo. El doctor bien hablaba sobre que el término long COVID o COVID largo no debería de ser tan ampliamente utilizado debido a que el paciente ya no tiene COVID, pero sí tiene todas las manifestaciones posteriores a haberlo padecido. Y es interesante, como él mencionaba, que las características o las manifestaciones de este síndrome tienen mucho que ver con las partes neurológicas, todavía el gusto, el olfato puede afectarse, salud mental, sensación de ansiedad, fatiga, falta de concentración, pérdida de memoria y demás. Es muy interesante, doctor, también mencionar entonces qué grupos de pacientes van a tener una mayor predisposición a padecer pues esta manifestación posterior, porque todos estamos expuestos, todos estamos, como quien dice, en el borde, aún vacunados de padecer pues COVID, independientemente de, como siempre nos va a dar una gripe, como nos va a dar influenza, pero ¿cuáles las características que como pacientes podrían predisponernos? Bueno, la mayoría de estos pacientes son aquellos que han requerido hospitalización, intubación, de manera que son los casos más severos, donde uno esperaría que fueran esos los casos, porque son los casos que donde ellos han experimentado mayor daño tisular o de tejido. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que más frecuentemente terminan hospitalizados o intubados? Bueno, está el paciente de edad, más de 65 años de edad, paciente con diabetes, con enfermedad crónica, ya sea pulmonar, cardíaca, fumadores, paciente con daño renal o enfermedad renal, enfermedad hepática. Esos son los pacientes. Bueno, la obesidad, para COVID, la obesidad es uno de los factores de riesgo más altos. Entonces, esos son los pacientes que con frecuencia pues terminan teniendo síntomas más prolongados, sobre todo porque cuando tú tomas un paciente, lo intuba y encima de intubarlo lo paraliza y encima de paralizarlo le da esteroides, pues ahí hay otro grupo de síntomas que ya no están relacionados al virus, sino a lo que hicimos. Paciente que tú definitivamente, esos pacientes pueden desarrollar una miopatía o daño al músculo, debilidad muscular, por la paralización, por el mismo uso de esteroides, si es prolongado y altas dosis. Y obviamente esos son los casos más severos donde vamos a estar usando eso. Entonces, ahí habría un grupo de síntomas que pudieran estar relacionados no al COVID, sino a lo que hicimos para ayudarlo a salir de su condición. Hay otros pacientes que se de tos persistente y la persona no la entienden. Lo que ocurre en la mayoría de los pacientes que tosen cuando tienen una enfermedad respiratoria es que si este es el bronquio, el bronquio está cubierto, ¿verdad?, por un epitelio. El virus o los virus, porque la influenza puede hacer lo mismo, el rinovirus puede hacer lo mismo, tiende a destruir la capa que cubre las terminaciones nerviosas que llegan hasta el bronquio. Entonces, si estas son las terminaciones nerviosas y esta es la capa que lo cubre, cuando esa capa es destruida, las terminaciones nerviosas quedan expuestas al aire. Y cuando el aire pasa, cuando estoy respirando, está estimulando las terminaciones nerviosas. Eso produce broncoespasmo y produce tos.
Entonces la tos se puede prolongar porque hasta que esas terminaciones nerviosas no estén cubiertas otra vez Claro. con el epitelio que se destruyó, pues el paciente sigue tosiendo. Y mucho de eso es broncoespasmo. Por eso es que a esos pacientes con COVID tan pronto comienzan a toser, en nuestra práctica le damos un broncodilatador con esteroides para ayudarlo a que tenga menos espasmo y por tanto menos. Claro, menos destrucción de ese epitelio, claro. Y una pregunta, doctor, en las estadísticas, ¿es más frecuente el síndrome post-COVID en mujeres que en hombres? ¿Y cómo se comporta en la edad pediátrica? Bueno, en términos de sexos, no creo que vi una diferencia en ese estudio grande que te mencioné. Tendrá que volverlo a revisar, pero no creo que la vi. En términos de los niños, la mayoría de los niños responden bastante bien al COVID. De ellos le pasa como si fuera una gripe. Es muy raro ver un niño con COVID que se hospitalice y todavía más raro un niño con COVID que muera de COVID. Y esa es la gran controversia que existe, ¿verdad? Que si ese es el caso con ellos, ¿por qué vacunar a los niños de 5 a 11 años, como se está hablando ahora? Y mucho de eso se ha dicho que tiene que ver con que como ellos sí pueden ser portadores, estamos tratando de vacunarlos a ellos para que no tiendan a infectar a adultos que continúan prolongando la pandemia. Pero los niños tienen un sistema inmunológico bastante bueno y tiende a responder bastante robusto y tiende a responder mejor que el sistema inmunológico de los adultos. Y quizá en parte esa es la razón por la que ellos no se enferman tanto de COVID. A veces tienen un día o dos de fiebre y ya se terminó todo y no pasa. Se acabó. Exactamente. Pero sí pueden infectar a otros, definitivamente. Claro, naturalmente. Doctor, usted sabe que como todo en medicina, estamos razonando, ¿verdad? Con los pacientes. Ya nosotros no estamos como que, bueno, fui a su consulta, llegué, usted me dio un diagnóstico y yo me fui. Eso ya no se estila. Lo que se estila es que probablemente yo, hasta como paciente, sin ser médico, tenga algunas probabilidades e hipótesis en mi cabeza de qué puede estar pasando. Y lo que quiero es razonar con usted de qué podría ser y llegar a una conclusión coherente. Se lo digo porque si me pongo a pensar en las manifestaciones tan como que variadas, bizarras de un síndrome post-COVID, me siento cansada, doctor, me siento con pérdida de concentración, falta de memoria, me siento deprimida, me dio COVID hace 6 meses. ¿Cómo entraríamos en el diagnóstico de síndrome post-COVID de una vez versus hacer entonces todo un protocolo de descarte? O sea, ¿es el síndrome post-COVID o el COVID largo un síndrome de un diagnóstico de descarte? ¿Se descarté que no había nada más y pienso que eso es? ¿O hay alguna prueba diagnóstica que ya en esta etapa de la pandemia haya podido protocolizarse para dar este diagnóstico? Sí, bueno, buena pregunta. No hay una prueba diagnóstica por un lado. Por otro lado, es más el ir descartando posibilidades. De manera que si el paciente se presenta con tales síntomas, sería bueno hacer un chequeo general, no solamente de la examinación física, pero incluso asegurarnos que hacemos pruebas de laboratorio, que la prueba del hígado está bien, tiroides, chequear, asegurarnos que no hay un hipotiroidismo oculto. Si es necesario quizás hacer un ecocardiograma para asegurarnos que la función cardíaca también está intacta, el hemograma, ver cómo está su nivel de hemoglobina, de manera que riñón, ese tipo de cosas, ¿no? Tener una idea general de que el estado, o menos que se puede chequear del paciente, está en condiciones saludables. Después yo creo que vale la pena con ese paciente que tú quieres, como decía, tenemos que razonar, poder explorar un poquito su estado emocional. Recuerdo perfectamente una paciente que en principio no me dio nada de su historia, por H o por R, no me dio nada de su historia psicológica anterior y conversamos un poco y ella me dijo sí, que estaba un poco ansiosa porque no se sentía bien y tenía COVID presente en ese momento. Pero luego, conversando un poco más adelante y haciendo un poco más de historia, ella había dejado fuera que ella había sufrido recientemente depresión y que incluso ella llamó a su psiquiatra en esos días y él volvió a ponerle en antidepresivo
Entonces, bueno, ahí está una paciente que probablemente se estaba sintiendo cansada, pero mucho de ese cansancio no era más que revertió a su condición emocional de ansiedad, de depresión. Y está bastante bien. De hecho, hoy por hoy porque conversé con ella por chat, está de viaje de negocios y está bien. Esa paciente pensó originalmente, estaba muy preocupada que realmente había quedado algún daño en su cerebro, cuando en realidad no era el caso. Entonces, ahí es donde está la dificultad de ir diferenciando estos pacientes. Claro, muy importante, doctor. Se nos pasa el tiempo volando. Me piden una segunda pausa y volvemos en breve en la consulta de MCA. Este viernes en Leonel Peña por SIN les diremos qué opina la gente en las calles en relación a estas Navidades. Además, el senador norteamericano que desde Miami frenó el nombramiento de una dominicana. Eso y mucho más en Leonel Peña por SIN. Viernes, 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Desde Lawrence, Massachusetts, desde el Bronx, New York, Manchester, Inglaterra. La Navidad es tiempo de unión, de compartir, de estar en familia y con tus seres queridos. Quiero desear. Graba tu saludo navideño y envíalo a la dirección en pantalla. No importa el lugar donde te encuentres, utiliza tu celular o tableta y envía un mensaje a tus seres queridos. Aquí y en cualquier parte del mundo, tu mensaje será escuchado. Grupo SIN, siempre presente, acercándote a los tuyos. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña virtualmente el doctor Miguel Núñez, infectólogo. Ustedes saben, a toda mi audiencia, que fuera de cámara hablamos siempre con nuestro equipo de producción y hablábamos de manera muy trivial sobre que anda una gripe mala, para no decirlo de una manera más coloquial, ¿no? Yo misma tuve que ausentarme de 2 grabaciones por lo mal que me sentía, por la congestión que tenía. Y obviamente una de las cosas que hice fue hacerme una prueba de COVID, porque yo decía que yo he perdido el olfato, yo tengo que tener COVID, yo me siento muy mal, me siento decaída, congestión. Entonces me imagino, doctor, que todo el mundo se preguntará si habrá alguna manera de diferenciar una cosa o la otra de una manera sencilla. Yo entiendo que no, por el comportamiento tan bizarro del COVID, ¿no? A veces podrían dar síntomas, a veces puede dar una congestión, a veces puede dar fiebre, a veces no. ¿Qué usted le dice a estos pacientes que le preguntan eso diariamente? Doctor, esta gripe a veces parecería en la sintomatología peor que lo que podría ser el COVID. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, se hace difícil diferenciarlo basado en síntomas clínicos, literalmente. Sin embargo, ahora mismo nosotros tenemos en la población circulando varios virus. De esos, quizá el que más se parece al COVID por su gran cantidad de dolor del cuerpo es influenza. La influenza puede ser tipo A, tipo B, pero ahora mismo prácticamente toda la influenza que yo he visto y hablando con otros colegas es influenza tipo B. Pero he visto un grupo de esos pacientes que llaman que tienen dolor severo de cabeza, dolor en el cuerpo, no se pueden levantar. Ahora, una diferenciación con COVID, con esos pacientes, igual que con el paciente que tiene un rinovirus. Los rinovirus usualmente no producen mucha sintomatología que no sea simplemente congestión. Y esa congestión usualmente es un goteo nasal o con mucha secreción nasal, que a veces el paciente literalmente te dice, doctor, yo tengo como una llave abierta. Bueno, cuando yo oigo eso no es COVID. Literalmente, lo he buscado 1000 veces. Y eso no es COVID. El paciente de COVID se congestiona, pero usualmente él no tiene, como dicen los pacientes, una llave abierta. Él tiene una congestión, él no está moqueando tanto como decimos nosotros en Dominicana, ¿verdad? Pero estos otros pacientes con rinovirus o aún con influenza, ellos tienen muchas secreciones abundantes que continuamente tienen que estarse limpiando. Entonces yo creo que eso es por lo menos algo a notar como de manera diferente. Sin embargo, se hace todavía difícil, con la excepción de ese síntoma o signo, diferenciar estos pacientes. Por eso que la mayoría de nosotros terminamos haciendo pruebas de COVID. Cuando hemos hecho pruebas, lo que llamamos un panel respiratorio,
El panel respiratorio es una prueba bastante buena, bastante sensible. Su problema es que es costosa, pero el panel respiratorio nos da 18 a 19 tipos de virus y bacterias al mismo tiempo. Y se toma con un hisopo igual que, y tú puedes determinar ahí si tiene COVID, si tiene rinovirus, enterovirus, influenza B, pero igual puede determinar bacterias si están presentes. Hay varios tipos de bacterias en ese panel respiratorio, pero su costo anda por 12, 13, 14 mil pesos y los seguros no lo cubren y la mayoría de los pacientes no están dispuestos a pagar por eso. Pero hay un grupo de pacientes, sobre todo pacientes con riesgos e inmunocomprometidos, que usualmente a mí me gusta comenzar casi desde el inicio haciendo el panel respiratorio, porque no sé lo que tengo y no quiero tomarme riesgos. Okay, eso es una excelente observación, lo del highlight de la sobremucosidad que se manifiesta en algunas otras presentaciones y sobre esa forma diagnóstica de poder establecer otros virus, que no todo es COVID, lo hemos dicho muchas veces, repetidas veces. Una cosa, doctor, interesante, todo paciente que tiene post-COVID y tiene todavía manifestaciones relacionadas al virus, de una manera pues muy humana, va a decir, bueno, pero probablemente yo todavía tengo COVID. ¿Entiende usted entonces que no es para nada necesario, y estoy siendo redundante, pues ya usted había dicho que a los 10 días posterior al COVID usted no contagia, pero existe la reinfección por COVID? Eso ya no entra dentro del síndrome post-COVID para poder saber si estos pacientes que vienen con estas manifestaciones, que ya son muy características del long COVID, deben de hacerse nuevamente una PCR y si hay alguna otra pruebas diagnósticas, tomografías, resonancias, que se incluyan dentro de la evaluación. Sí. Bueno, el paciente que se reinfecta usualmente lo hace algún tiempo después. No es el paciente que le dio COVID ahora y en 2 semanas está reinfectado otra vez. Si aparece un paciente, tú sabes, en los millones que tenemos, bueno, pues eso va a ocurrir, pero usualmente un paciente que se reinfectó 2, 3, 4 meses después de haber tenido COVID, cuando en algunos casos la inmunidad incluso ha comenzado a bajar. Y usualmente un paciente que se ha recobrado completamente y luego comenzó de nuevo con síntomas similares de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. O sea que no es el paciente que ha tenido usualmente como una continuidad de los síntomas, que es lo que tú ves con el COVID persistente. Esto es un poquito diferente. El paciente siempre, y esto quizás es algo que quiero enfatizar, el paciente con frecuencia quiere una tomografía de pulmón. La realidad es que las tomografías no están indicadas de manera rutinaria en ningún protocolo bien establecido de las naciones sobre COVID, porque la parte más importante es la oximetría del paciente. Si la oximetría del paciente está en 97, 98, 99 y yo hago una tomografía, independientemente de lo que la tomografía muestre, yo no voy a cambiar el tratamiento, porque el paciente de COVID tiene infiltrado prácticamente siempre, sobre todo si tú lo haces después de 3, 4, 5 días. Pero si tiene una oximetría normal, lo que yo esté haciendo de tratamiento es lo que voy a continuar haciendo de tratamiento. Entonces, en el manejo de mis pacientes, usualmente yo no hago tomografía hasta que su oximetría no baja alrededor de 95 o algo así. Porque si yo estoy en 96, 97, 98, yo voy a continuar haciendo lo que comencé a hacer como tratamiento. Y frecuentemente me llaman, pastor, doctor, yo no necesito hacerme una tomografía. No necesita hacerte una tomografía. No está en los protocolos de las tomografías. Se ha gastado una gran cantidad de dinero haciendo tomografía temprana para decirle al paciente, sí, tiene infiltrados, son típicos de COVID, prácticamente todo el mundo lo tiene. Y luego que te recobras del COVID, la gente quiere que le hagan tomografía 10 días después, 2 semanas después. Esos infiltrados pueden durar hasta 12 semanas presentes. Y en algunos casos incluso permanecen ahí por meses y meses y meses, o quizá un par de años. Y quién sabe si se quedan como manera de cicatriz. Porque acabo de hacerle una tomografía a una paciente recientemente que tuvo COVID durante el embarazo, ya hace más de 1 año. Y cuando vi la tomografía, ahora se le hizo por otra razón, pero cuando vi la tomografía tenía infiltrado como típico de que por ahí pasó un COVID y hace más de 1 año que ella tuvo esto. Entonces esas tomografías no nos van a ayudar mucho. Ahora, el paciente que está teniendo dificultad respiratoria quizás necesita pruebas de función pulmonar, quizás eso es un paciente que tú quieres hacer una tomografía para ver hasta dónde
su dificultad respiratoria o su capacidad disminuida de hacer ejercicio está relacionada a daño pulmonar o a lo que es alguna disfunción detectada en la prueba de función pulmonar, ya sea restrictiva, o de broncoespasmo, que son los dos tipos de resultados en una prueba de respiración, de función respiratoria. Sí. Una cosa, doctor, interesante. Todos ya sabemos que el COVID es una entidad de característica inflamatoria. Hablamos de COVID y hablamos de inflamación. Sabemos que todo lo que tiene defectos colaterales el COVID es secundario a la inflamación. Si yo tengo un síndrome post-COVID, o sea, yo tengo 6 meses que se me quitó el COVID, pero todavía yo me siento cansada, todavía yo me siento con falta de estado de depresión en mi estado de ánimo, deprimida. Este tipo de efectos yo los voy a manejar pensando en la inflamación, o sea, voy a tener un tratamiento diferente en un síndrome post-COVID, o yo trataría la fatiga de pronto diciendo, mira, vamos a hacer ejercicio, vamos a trabajar salud mental, vamos a mejorar tu alimentación. ¿Cuál sería el abordaje tomando en cuenta el contexto de estos síntomas o manifestaciones clínicas? Muy buena pregunta. La parte inflamatoria no creo que nos va a ayudar para usar antiinflamatorios en esos casos. Por un lado, poder evaluar la parte de salud mental, porque el paciente que está ansioso definitivamente se cansa más. El paciente que está deprimido también no se siente tan energizado. La parte del ejercicio definitivamente. Yo a todos mis pacientes les digo al final del COVID, yo necesito que tú hagas algo de ejercicio, aún sean 2 minutos de caminata en la mañana, 2 minutos en la tarde, quizás 2 en la noche, que lo puedas hacer dentro de tu propia casa, aún hacer eso. Porque el paciente con COVID inicialmente se acuesta mucho, se sienta mucho porque está cansado, y lo va haciendo por semana, y ese paciente se decondiciona, los músculos pierden muy fácilmente. Entonces, si ese paciente no regresa a lo que es la parte de... En algunos casos pudieran requerir hasta terapia física por 2, 3, 4 semanas para forzarlo a activarse otra vez. Yo creo que eso es importante. Además, sabemos que el ejercicio aumenta el estado de bienestar, porque aumenta las hormonas del placer, aumenta la dopamina, aumenta la serotonina a nivel cerebral, que le dan al paciente un estado de placer. Son las mismas hormonas que se elevan cuando experimentamos otros tipos de placeres. Claro. Y el ejercicio tiene la capacidad de hacer eso, de manera que es vital que estos pacientes puedan entender eso. Entonces, es más eso, reingresarlo de nuevo, paulatinamente, y en algunos casos, yo he podido recomendarle, mira, si puedes, tómate una siesta de media hora, no tiene que ser 2 horas, media hora en la tarde, para que recobre de nuevo tus energías, y yo creo que eso ayuda mucho al paciente también. Y lo que en inglés llaman reassurance, que es asegurarte que, mira, fulano o fulana, realmente no tiene ningún daño. Tú estás mejor, lo que tenemos que recuperarte de nuevo, regresar a tu actividad normal. No hay nada como devolverle la esperanza y la seguridad al paciente, y por eso es que la relación médico-paciente es vital. Cuando un paciente confía en el médico y ese médico en el que el paciente confía le dice, mira, Erika, tú estás bien, ya chequeamos esto, chequeamos aquello, chequeamos lo otro, tú estás bien, necesita un poco de ejercicio, necesita un poco de actividad, vete a la playa un día, ese paciente comienza a cambiar. Por eso le hablaba yo antes de razonar. Eso ayuda mucho a convencer a nuestros pacientes. Eso es importantísimo. Vámonos a la última pausa, doctor, y volvemos en breve con la consulta de MCA. Odontoleón, clínica dental y estética. Dreams Dominicus La Romana es un hotel ideal para unas lujosas vacaciones familiares o escapada romántica, ubicado frente a la playa de Bayaibe. Los huéspedes pueden disfrutar de 4 piscinas y 2 jacuzzis o relajarse en nuestro Dream Spa by Pebonia. Ofrecemos 10 opciones gastronómicas, incluyendo 4 restaurantes a la carta, 7 bares y room service 24 horas. Con espectaculares espacios para bodas, eventos sociales y salón de reuniones,
Nos ocuparemos de cada detalle para convertir su visión en realidad. Hay algo para cada quien en Dreams Dominicus y lo mejor es que todo está incluido. Para más información visite nuestra página web www.dreamsresorts.com.do y síguenos en nuestras redes sociales @DreamsDominicus. Hemos tenido un programa interesantísimo en este también su espacio, la consulta de MTA, con una servidora, la doctora Erika Pérez, y el doctor Miguel Núñez, infectólogo. A todas las personas que quieran ver este programa de nuevo para empaparse sobre este tema de COVID persistente, COVID largo, long COVID en inglés, recuerda que pueden ir a las redes en YouTube de SIN 24 horas, así como en las redes de doctora.Erika Pérez L. En las redes del doctor Núñez, Pastor M. Núñez, también va a encontrar mucha información interesante que el doctor comparte desde diferentes aspectos. Recordemos lo más importante de este programa y al final es poder resolver este problema. Yo creo que luego de haberlo planteado, de haberlo desmenuzado, de haberlo discutido, pues vamos a hablar de que una de las principales maneras de nosotros resolver el problema es con la vacunación, ¿verdad? Hemos estado luchando con esto, hemos conseguido, yo diría que grandes resultados, gracias a Dios, una población que ha cooperado y que va a seguir cooperando. Doctor, ¿qué efecto tiene la vacunación sobre este síndrome post-COVID? Siempre está el temor de las personas que tienen poca información de desarrollar el COVID luego de vacunarse, de si tiene alguna relación con eso. Yo no tenía COVID y después de que me vacuné me siento entonces los síntomas, o los pacientes que se vacunan y desarrollan COVID tienen menos probabilidades de desarrollarlo, o es al revés. Cuéntenos un poquito sobre la relación vacuna y este tema tan interesante. Bueno, definitivamente que la mejor medicina es la medicina preventiva, y ahí es donde la vacuna juega un rol vital. Estudios hechos, grandes estudios con un número grande de pacientes en Estados Unidos sobre todo, donde han estado usando más la vacuna de ARN mensajero. El 99.9% de los pacientes que fueron hospitalizados y o que murieron no estaban vacunados. De manera que prácticamente el paciente vacunado raramente fue hospitalizado, raramente cae en un ventilador y mucho más raro todavía el que llegue a la muerte. Puede pasar, claro que puede pasar, pero puede pasar por razones porque cuando tú tienes un caso, Erika, y que dice, bueno, estaba vacunado y como quiera se murió. Sí, pero eso va a pasar. Nosotros tenemos cuántos millones y millones y millones de personas vacunadas hoy en día. Entonces se nos olvida el 99.9 que no le pasó nada, no le pasó, o bueno, no terminó hospitalizado Sí, o en claro. y sacamos a relucir ese 0.01% o ese paciente. En días pasados hubo una gran conmoción en las redes, por así decirlo, de parte de muchos críticos, porque Colin Powell, que fue uno de los un personaje sumamente importante en las pasadas administraciones del gobierno de Estados Unidos, murió y estaba vacunado. Sí, pero él tenía 80 años, número uno, y tenía mieloma múltiple, por Dios. O sea, Claro. eso no es común y corriente. Entonces, tomamos Claro, esos las casos. comorbilidades importan, es lo que usted quiere decir. Definitivamente. Entonces, y ahora, tú sabes, como se ha podido comprobar que después de unos 6 meses la inmunidad para el COVID comienza a bajar. Por eso la gente piensa como que le engañaron, que por qué no lo dijeron antes, que eso es para controlar a la población. No, eso se sabía del principio. Los anticuerpos para coronavirus no duran. Eso se dijo casi desde el día 1, por así decirlo. Lo que teníamos que saber era cuánto iban a durar estos anticuerpos, pero duran poco. De hecho, ya había experiencia con el SARS del 2001 en China y había experiencia con el MERS en Arabia Saudita, que son coronavirus. Además, nosotros tenemos, aún en nuestro país, nosotros tenemos 4 coronavirus diferentes que causan enfermedades respiratorias no graves, y los anticuerpos para esos coronavirus tampoco duran gran cosa. Entonces, después de unos 6 meses, la inmunidad ha caído lo suficiente como para requerir un booster de la vacunación. Y eso fue lo que Israel hizo. Israel fue el primer país que comenzó a reportar que pacientes que estaban vacunados se estaban infectando. Sí, claro, pero Israel tenía toda su población prácticamente vacunada para final de febrero de enero de este año. O sea, la vacuna sale
en diciembre, y para final de enero ellos tenían el país entero, prácticamente vacunado entero. Entonces, ¿qué pasó? Julio, agosto, 6 meses después, ellos comenzaron a tener otra ola y por eso Israel se fue adelante con una tercera dosis de vacuna precisamente, y lograron bajar, el reporte está ahí de hace unas semanas atrás, lograron bajar lo que llegó a ser 6.500 casos semanales nuevos de COVID, o diarios de COVID, lo llegaron a bajar a 1.500 casos simplemente con la implementación de un booster de la vacunación. Eso tampoco debiera sorprendernos porque hay múltiples vacunas que requieren ese booster. La vacuna triple, que es en inglés la MMR, que es el sarampión, measles, mumps, rubella y mumps. papera, requiere tres boosters iniciales y luego otro más como a la edad de 8 o 10 años y otro más adelante, y lo mismo con la DPT. El tétano mismo nosotros no lo hacemos anualmente, pero nosotros necesitamos booster de la vacuna del tétano, y el flu nosotros lo vacunamos todos los años. Todos los años. Nosotros podemos decir que lo más probable que el COVID está aquí para quedarse, y para quedarse como si fuera un flu, donde nosotros vamos a tener estaciones al año con un número mayor de casos y estaciones con un número menor de casos, como pasa con el flu, y lo vamos a manejar como manejamos el flu, vacunación más antivirales contra el COVID. Eso se está hablando, de hecho, un artículo que salió en el New York Times hace un par de días nada más, entrevistaron a la cabeza de infectología de uno de los hospitales de San Francisco, y luego entrevistaron a un epidemiólogo de de Harvard, perdón, y los dos opinaron la misma cosa. El COVID lo más probable es que está aquí para quedarse y lo vamos a tener que manejar. Y ellos decían, de hecho, acostumbrémonos a esto ahora y sigamos una vida más o menos normal ahora, porque si no lo haces ahora, tampoco va a poder hacerlo en un año ni lo va a poder hacer en 2, porque esto está aquí para quedarse. Entonces, esa es la realidad. Tenemos un virus que tenemos que manejar y vivir con él. Claro. Yo creo que sí, que ese es el mejor resumen y conclusión de este tan interesante tema, y es que tenemos que vivir con la enfermedad. Siempre hemos vivido con ella. Lo que hemos aprendido a descubrir una nueva con una pandemia de desinformación también y de mucha información que ha traído consigo muchos retos para nosotros los médicos. Así es que los invitamos a informarse adecuadamente, a seguir las instrucciones de las personas más capacitadas y a mantenerse al día, como lo hacemos con muchísimas otras temas interesantes. Doctor, muchísimas gracias por su participación en este programa. El tiempo voló, qué bueno, cuando la conversación es buena y es amena, eso sucede. Si tiene algún mensaje de cierre para nuestra audiencia, y le mando un abrazo fuerte. Bueno, igualmente. Primero, gracias a ti, Erika, por otra oportunidad de compartir en tu programa. Y quiero enfatizar que no creamos todo lo que es publicado en las redes sociales, y mucho menos que le estemos dando a retweet a información que yo no entiendo, que yo no sé cómo procesar. Esta es la primera vez que yo veo tanta gente, lo quiero decir con cierto grado de humildad, pero esta es la primera vez que yo veo tanta gente opinando tan dogmáticamente de cosas que realmente ellos no conocen. Tenemos que ser muy cuidadosos. Yo no hablo de astronomía, yo no hablo de leyes, yo no hablo de agricultura, yo no sé de esas cosas. Y si fuera a emitir una opinión, tengo que emitirla con cuidado, con humildad, con cierta reserva. Pero toda esta vorágine de mala información, de desinformación, no nos ha hecho bien. Entonces yo creo que hemos contribuido, nosotros mismos, los ciudadanos, hemos contribuido a que la población no pueda reaccionar adecuadamente y procesar información médica que sí tiene calidad, que sí es creíble, porque todo el mundo está opinando y todo el mundo le cree a todo el mundo, lamentablemente. Esperemos que eso cambie, doctor. Yo estoy segura que cada vez estamos cultivando más y más esa semilla de buscar información apropiada. Yo sé que eso está mejor que al principio. Un abrazo fuerte y gracias a toda nuestra audiencia por la sintonía. Nos vemos en una próxima semana. Chao, chao.